Hola todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a DAI Tecnología. Y en este canal aprendemos muchas cosas. Aprendemos aquí muchas cosas. Y si no te suscribes, no sé qué estás esperando, porque aquí vas a aprender. Yo soy Diana, si no me conoces. Y como ya les estaba diciendo, aquí compartimos tutoriales, conceptos, tips, hablamos de tecnología. Y hoy, como compartimos tutoriales y como aprendemos muchas cosas, voy a estarles enseñando algo que aprendí, que estuve leyendo hace unas semanas atrás y por fin pude grabarles el video sobre complejidad algorítmica. Y el Big O Notation, cómo identificarlo, que vamos a estar viendo para hacerte un bosqueo rápido. Cómo detectar complejidad algorítmica con algunos algoritmos, cómo probarlo, cómo medir el tiempo que toma mi algoritmo en reproducirse. Si no lo veíamos mucho aquí en el canal es nuevo, así que ya sabes, suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos videos que comparto con ustedes y quédate hasta el final para que ganes en cultura y aprendamos aquí juntos. Ya vamos a empezar. Quiero decirles algo. Ya saben que vamos a hablar sobre complejidad algorítmica. Entonces, esto es un tema que yo considero que es un tema muy delicado. Y no me gusta, como siempre les digo, aquí aprendemos los dos, ustedes y yo. Y no me gusta generalizar nada de lo que yo comparto aquí con ustedes. Entonces, esto que yo les voy a comentar hoy fue lo que yo leí, entendí. Busqué referencia, se los voy a estar dejando en la descripción, como mismo les voy a estar dejando el código de los ejemplos que vamos a ver aquí de acuerdo a la complejidad algorítmica. Vamos a ello. Primero que todo, la complejidad algorítmica nos sirve para poder determinar si nuestro algoritmo es más eficiente o no. Y les voy a estar dejando un short en el canal sobre eficiencia y eficacia, porque no es lo mismo. Seguro muchos lo saben, pero bueno, por si no, se los voy a dejar de todas maneras por ahí. Entonces, ¿qué es necesario saber que nos sirve para eso? Tengo aquí algunas notas, permítanme leerlas. Entonces, nos permite saber cómo se va a estar comportando nuestro algoritmo cuando tenga un incremento de los datos. El comportamiento es independiente, el comportamiento de nuestro algoritmo es independiente a la velocidad que tenga nuestra computadora, a los recursos que ella tenga. Entonces, es importante saber esos detalles. Existen varios tipos. Complejidad algorítmica lineal, exponencial, logarítmica, constante, que esos son los que vamos a estar viendo hoy, aquí. Si hay más, que yo sepa, en los artículos que busqué solo aparecían esos. Entonces, uno de los artículos que les voy a dejar referenciados son los de Platzi y otros más que encontré se los dejo en la descripción como les había dicho. Entonces, ¿qué deben saber? Esto se representa Big O Notation, así como se los voy a dejar en pantalla por aquí. Y vamos a qué es lo que quería, qué fue lo que pensé hacer. Pensé en explicarle con algunos ejemplos de algunas gráficas cómo se representaba gráficamente y cómo determinarlo en código. Entonces nos dirigimos hacia eso. Vamos allá. Bueno, entonces veamos. Empecemos con el primero, logaritmo lineal. Que en este caso lo que se refiere es que mientras más, es el simple algoritmo que mientras más crezca los datos, más crece el número de operaciones que él tiene que realizar. Ejemplo de esto puede ser una simple lista. Miren cómo se representa gráficamente. Aquí está. Es este de aquí. Mientras más aumentan los datos que yo les voy a estar pasando a mi algoritmo, que va a estar procesando, más va a crecer el número de operaciones. ¿Ven? Aquí yo les tengo el código ya hecho. Lo que quiero hacer es simplemente, no se los voy a estar escribiendo, se los voy a estar explicando. Lo que va a estar sucediendo, por ejemplo, en una lista, en una búsqueda sencilla en una lista, aquí se puede ver un ejemplo del algoritmo que crece de manera lineal. Vamos a verlo aquí. Para que lo vean bien.
vamos a crear un archivo donde vamos a estar importando la librería TimeIt, porque con esta librería vamos a ver qué tiempo se demora nuestro algoritmo en correr, es decir, en hacer las operaciones. Entonces, les estaba diciendo que una lista lineal, una lista básica, si ahora yo quiero dentro de una lista del 1 al 10, o por ejemplo, esta misma lista que tenemos aquí para ya explicarle el algoritmo un momentito. Creamos una lista y queremos que buscar en la lista el valor número 12, es decir, queremos que nos ponga en una lista los 12 que ha encontrado en la lista. Por poner un ejemplo de un algoritmo. Entonces, ese algoritmo va a tener que recorrer toda la lista. No va a tener que recorrerla valor por valor hasta encontrar el número 12. Entonces, si la lista tiene 10 elementos, pues va a tener que hacer 10 operaciones, a menos que en peor de los casos o mejor de los casos, el 12 esté en el primer elemento. Pero yo necesito asegurar que 12 no esté en el final y si está repetido. Y si está repetido, el 12 está en el primero y está en el último. Al final lo que va a hacer es recorrer toda la lista y ver dónde está el número 12 y devolverla. Mientras más grande, más número de operaciones va a tener que hacer. Esa es la base de ese primer algoritmo. Entonces, miren, aquí importé la librería TimeIt y creé una variable. Y ustedes dirán, ¿por qué lo pusiste así, Diana? Es que vamos a estar usando el TimeIt y tiene una forma de representarse y de llamarse. Yo no lo profundicé, es decir, yo no estuve leyendo mucho de la librería TimeIt y cómo funciona, simplemente lo básico para poderlo usar, porque quería traérselos aquí porque yo considero que eso es algo importante que uno debe saber a la hora de crear un algoritmo, después ver si se me ocurre una solución mejor, se me demora más con uno o con otro, qué solución es más efectiva y entonces más eficiente. Y dije, bueno, vamos a ver en un momentico en el video del TimeIt. Resulta que el TimeIt, cuando tú llamas a su módulo TimeIt, te pide estas variables que ustedes están viendo aquí, el statement, el setup, el timer y el número. El statement es el algoritmo que tú le vas a estar pasando para que él revise. Es decir, el que él va a estar ejecutando la cantidad de veces que tú le digas. Y el number, por defecto vienen 10.000 o sí, 10.000. Pero yo no quiero que me lo haga 10.000, tú lo puedes cambiar, lo puedes modificar, decirle que me lo haga 2-3 veces y ver cuánto se demora. Y comparar los valores. Entonces, aquí yo lo que hago es guardar una variable en código lineal, le pongo estas 3 comillas para que me lo vea como un string y él me va a leer ese código aquí adentro. Se lo paso en el statement y le digo que me lo haga 1000 veces. Vamos a ver este pedazo de código, voy a comentar ya todo lo demás. ¿Qué tiempo se demora? Otro comentario, solamente queda esto, perfecto. Vamos a ejecutarlo. Y veamos. Se demora haciéndolo 1000 veces. Esto se demora 0,039 segundos. Todavía no llega ni a un segundo, está en milésimas de segundo. Y si lo aumentamos más, en este caso 10.000, puede demorar un poco más. 0,2 segundos se demora, ya aumenta considerablemente. Entonces, como ven, mientras más veces tengo que llamar ese algoritmo, mientras más veces tengo que repetirlo, se va a demorar más veces. Vamos a ver entonces el segundo caso, el caso en que la complejidad sea exponencial, que se representa de esta manera. Mientras mis datos crecen, las operaciones van a crecer mucho más. Mucho más. Yo considero que este es uno de los que, por ejemplo, si mis datos aumentan 2 veces, él va a estar creciendo 2 veces más. Es decir, exponencialmente va a crecer más. No es que se multiplique por 2, sino que va a estar doblándose la cantidad de veces. Entonces, ¿cómo lo podemos representar algorítmicamente? Es decir, en un algoritmo como tal. Bueno, aquí lo vemos. Vamos a comentariar esta parte. Vamos a comentariar aquí y comentariar aquí, para que no se mezclen las cosas.
Entonces, vamos a ver, en este caso voy a estar utilizando dos for. ¿Cómo lo pueden identificar? Cuando usamos ciclos anidados, por la cantidad de for o de while que estemos anidando, así va a ser el crecimiento exponencial. Esto tiene una representación matemática, la cual yo no se las puedo explicar, pero como les dije, les puedo dejar la referencia para el que sea más curioso y le interese un poquito más la matemática y le guste, pues la lee. Yo la leí y me pareció muy interesante, lo que no tengo la habilidad ni el argumento correcto para explicárselo matemáticamente, no en estos momentos. Entonces, la cosa es que siempre se va a estar comportando de esa manera. Los for van a estar aumentando el grado de mi algoritmo. Entonces, si tengo 2 for, voy a estar teniendo un polinomio cuadrado. Si tengo un 3 for o 2 for y un while, voy a estar aumentándola a una ecuación cúbica y así sucesivamente. Es decir, va creciendo mucho más. Como ejemplo les traje 2 ciclos for anidados. En este caso voy a recorrerlo 3 veces por el rango de cada uno de estos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa y qué tiempo se demora. $6 segundos y lo estoy corriendo, ¿cuántas veces? 10 nada más, y se ha demorado 6 segundos. Sí. Vamos a ver si que lo haga. Y vamos a ver cuánto se demora. Vamos a ver mi máquina cuánto tiempo. Mi máquina está ahí, mírenla aquí, ya terminó. Lo hice muchas veces. 5 segundos con 66 milésimas. 5 segundos. Y se va a ir demorando más. Cuando lo aumenté 10 veces por 10, aumentó por 10 también. Ahora vamos a ver el logarítmico. Y este caso es un poquitico más complejo. Pero no les voy a estar explicando todo el algoritmo que está aquí, porque realmente es bastante intenso de explicar y no se los voy a poder explicar hoy. Si ustedes quieren que les explique este algoritmo de divide y vencerás, me lo dejan en los comentarios. No olviden suscribirse. Me lo dejan en los comentarios si quieres que le explique este algoritmo de divide y vencerás. Yo lo estuve viendo cuando estaba dando un curso en Platzi, que estábamos dando lógica de programación. Y bueno, estuvimos viendo métodos de búsqueda binaria, búsqueda lineal y búsqueda en hash. No recuerdo todo. Realmente saben que nosotros tenemos que estar practicando las cosas para poder tenerlas bien ahí, que no se vayan. Pero bueno, vamos a decirles por arribita qué pasa con el logarítmico. Mira la representación. Este es supuestamente no. Se dice que este es el que mejor resultados tiene, ya que su crecimiento no depende de la cantidad de datos. No crece siempre de la misma manera. Es decir, no tienen un crecimiento de manera proporcional. Es algo más bien como que aleatorio. Entonces, ejemplo de esto lo podemos ver en el método de búsqueda de divide y vencerás, en el cual tenemos una lista de nx tamaño y la dividimos a la mitad y buscamos el elemento que estemos buscando, lo buscamos en la primera mitad. La primera mitad, si no, la dividimos a la mitad, si no la encontramos la volvemos a dividir y así vamos comparando con las dos mitades. Tenemos dos listas que vamos comparando una con otra hasta que encontremos el elemento que estamos buscando, y eso es lo que hace este método de ordenamiento por mezcla, como bien dice aquí la función. Aquí yo les dejé comentariado lo que yo había hecho en aquel momento. La cosa es que va dividiendo la lista a la mitad y vamos llevando recursivamente al mismo método pero pasándole la lista izquierda y la derecha, y luego las vamos mezclando, pero haciéndolas cada vez más pequeñas, y esto nos permitirá ahorrar mucho más tiempo. Quiero que vean en acción el método. Vamos a ver 3 veces. Al final estamos pasando una lista de 7 posiciones
aleatoriamente creamos una lista con varios elementos random, es decir, creamos la lista con 7 elementos aleatorios y vamos a estar ordenando la lista. En este caso, como es un random y son valores aleatorios, lo que queremos es ordenarla, que los elementos queden ordenados lo más rápido posible. Vamos a ver. Se demoró 55 milésimas de segundo hacer 3 veces ese método. Mírenlo aquí, él lo que va haciendo es dividiendo la lista a la mitad, ¡pam! Va comparando el más chiquito, si este no está aquí, si este es el menor de este, entonces sepáramelo, y así sucesivamente. Este método, explicar esto, realmente los profesores de Platzi lo hicieron muy bien, muy bien. Y así tendríamos estos 3 primeros elementos. Nos quedaría el algoritmo, el que es constante, Big O Notation constante. ¿Qué pasa con este? Les voy a dejar aquí en pantalla cómo se representa. Sus operaciones, como bien lo dice, son constantes. Aunque aumenten los datos, él va a seguir haciendo la misma cantidad de operaciones. En este caso pudiéramos encontrar que tú lo pudieras representar Big O Notation 3, 4, la cantidad de constantes, es decir, de operaciones que él va a estar repitiendo, no importa cuáles sean los. Por ejemplo, si yo tengo una lista de 25 elementos y lo que quiero es que a cada elemento de la lista, a ver, déjame pensar en algún ejemplo, porque no les traje ejemplo de esto en el código, porque más bien lo que es que dado elementos que me traigan, yo voy a estar haciendo siempre lo mismo con esos elementos. Me introduces una palabra y voy a sumarla, y me introduces otra y la voy a sumar. Siempre voy a estar haciendo lo mismo sin importar si crece o no crece mi algoritmo. Esto es lo que quería mostrarles en el día de hoy, mis amigos. Espero que les haya servido un poquito. Discúlpenme si realmente no fui lo suficientemente clara. Yo traté de más o menos mostrarles para qué servía, para cómo lo podíamos usar y para que por lo menos ustedes se llevaran la idea de cómo, mirando un algoritmo, decir, bueno, esto probablemente sea tal tipo de complejidad algorítmica, déjame refactorizar este código, tratar de hacerlo mejor, más eficiente. Más o menos esa era la idea. Espero que el objetivo se haya cumplido. Déjenme un comentario, un like si les gustó y nos vemos en el que viene. Chao.